Práctica 2. Transistores BJT. En esta práctica vamos a armar dos circuitos para observar las regiones de operación del transistor y una aplicación del mismo. A manera de introducción vamos a recordar qué es un transistor BJT. Un Bipolar Junction Transistor o transistor bipolar de unión es un dispositivo semiconductor que entrega una señal de salida como respuesta a una señal de entrada. Este dispositivo es controlado por corriente, donde permite que una corriente pequeña inyectada en una de sus terminales, en la corriente de base, controle una más grande en sus otras terminales, en la base y en el emisor, por lo que es comúnmente usado como un amplificador. También existen dos tipos de transistores BJT, los NPN y los PNP, donde en el primero el emisor y el colector están dopados con electrones y la base con huecos, y en el segundo el emisor y el colector están dopados con huecos y la base con electrones. Para esta práctica utilizaremos transistores BJT 2222A, que son NPN. Antes de armar los circuitos vamos a comprobar el funcionamiento del transistor. Esto lo hacemos con un multímetro en el modo de diodo. Al ser un NPN, colocamos el electrodo rojo en la base y el negro en el emisor. Comprobamos que ambos diodos del colector y del emisor, también colocamos el diodo negro en el colector, nos dan un valor de 0.7 correspondiente a un diodo de silicio. Ahora bien, el primer circuito. En este circuito vamos a observar las regiones de operación de un transistor. Este es el circuito que se armó. Notamos que aquí hay un potenciómetro al cual le vamos a ir variando la resistencia desde un valor de 0 hasta un valor de 82K y lo vamos a quitar para tener un circuito abierto. En el video observamos que al mover la perilla del potenciómetro los LEDs van cambiando de intensidad. En un principio observamos que el LED verde tiene la mayor intensidad, que es el LED conectado al colector, y vemos que el amarillo se ve menos brillante. Este está conectado a la base. Conforme movemos la perilla a una resistencia mayor, se observa que el brillo de los LEDs disminuye, por lo que notamos que al aumentar la resistencia de la base, la corriente de la base y la del colector disminuyen. Cuando quitamos el potenciómetro, la corriente de la base y del colector es 0. Ahora vamos a calentar el transistor mientras el potenciómetro está en 82K y vamos a medir las corrientes. Vamos a observar los resultados de los circuitos de los cálculos realizados. Notamos que al disminuir la corriente de la base, la corriente del colector también disminuye y el voltaje del colector emisor incrementa, al igual que la beta. Ahora, al calentar el transistor, la corriente del colector aumenta, al igual que la de la base, y el voltaje colector emisor disminuye, por lo que la beta aumenta y fuera de los valores normales. Esto se debe a que el potencial de barrera de los diodos depende de la temperatura, por lo que al calentar el transistor se está acelerando el flujo de cargas. Observamos que en el circuito abierto no hay un voltaje de colector ni de base, por lo que el voltaje colector emisor es el mismo que el de la entrada, aproximadamente, debido a que hay una resistencia en el circuito, por lo que no nos da exacto. Ahora, observando las regiones de operación, vemos que en las primeras dos mediciones estamos en región de saturación, con un voltaje colector emisor muy pequeño, cercano al voltaje colector emisor de saturación del transistor, que vemos en la datasheet que es de 0.3 volts. La región de saturación es aquella donde el transistor tiene su máximo rendimiento con la corriente del colector más grande, comportándose como un interruptor cerrado con una pequeña pérdida de energía. En esta región, la unión base-emisor y base-colector están polarizadas en directa. En las siguientes mediciones ya estamos en región activa. Vemos cómo nos movemos y aumenta la IC y la IB, con betas en el rango de entre 100 y 300 correspondientes a la datasheet. En esta región, el transistor opera como amplificador, donde la unión base-emisor se polariza en directa y la unión base-colector en inversa. Cuando se calienta el transistor se sale del rango de operación al tener una mayor IC e IB y una menor BCE. Observamos que al calentar se mueve hacia una región de saturación, esto dependiendo de qué tan caliente
se caliente el transistor. Cuando tenemos un circuito abierto, se lee el voltaje de entrada. Al medirlo, pues nada exacto, por lo que mencionábamos del multímetro y de su resistencia interna. Aquí no tenemos corrientes ni en el colector ni en el emisor, por lo que el transistor se comporta como circuito abierto sin conducir corriente. Ahora, el siguiente circuito es un oscilador a base de transistores. Se armó el siguiente circuito y se realizaron algunas modificaciones al original debido a que no se tenían los capacitores que eran de 100 microfaradios. Este circuito corresponde a un multivibrador estable. Es un circuito que no tiene ningún estado estable, o sea que switchea de un estado inestable a otro cada cierto tiempo. Esto se logra gracias a la carga y descarga de los capacitores y el tiempo entre un estado y otro depende de los mismos y de las resistencias, por lo que es un circuito que genera ondas con una fuente de corriente directa. Vamos a observar el circuito en funcionamiento. Debido a la rapidez de la conmutación no se pudieron tomar medidas, pero vamos a analizar lo que sucede. En el primer estado, vemos que el BCE del primer transistor es prácticamente cero, por lo que estamos en región de saturación. Este estado es el que está a la izquierda de la pantalla, donde la corriente del colector es la máxima, por lo que el LED va a prender. Al estar en saturación, el transistor se comporta prácticamente como circuito cerrado, dejando que el capacitor 1 se cargue. En este momento, el otro transistor está en corte, por lo que no hay corriente en el colector y el LED no prende. Cuando se alcanza el voltaje de 0.7 para polarizar el segundo capacitor, el circuito switchea y el segundo transistor entra en saturación, y el primero pasa a región de corte, que se ve en la imagen de la derecha. Y así se va repitiendo el ciclo hasta que se forma, bueno, hasta parar el voltaje de entrada. Esto se realiza una analogía con un sub y bajas como este, representando al transistor 1 y al transistor 2 y sus regiones de saturación y corte. Las aplicaciones de este circuito son, por ejemplo, para señales de reloj, funciona como un oscilador de relajación, el cual es utilizado en aplicaciones como luces intermitentes y vipers electrónicos y bueno, el reloj. Y este oscilador de en medio que vemos en la imagen es el primer oscilador de relajación que se construyó. Y bueno, como conclusiones, el transistor bipolar es un dispositivo de 3 terminales gracias a las cuales es posible controlar una gran potencia a partir de una pequeña. El hecho de que tenga 3 regiones de operación, las cuales analizamos en el primer circuito, lo hace muy útil para muchas aplicaciones, como ya observamos en el segundo circuito, el cual con el uso de capacitores permitió formar una onda cuando el voltaje de entrada era indirecta.